Amados, el Señor les continúe bendiciendo y usando, guiando y direccionando en esta semana, que la paz del Señor sea gobernando cada uno de nuestros corazones, de nuestras decisiones y en todo asunto podamos darle la gloria a Él. Hoy vamos a continuar con este estudio acerca de esas distracciones fatales, unos pecados con los cuales podemos estar luchando y batallando en nuestra vida cristiana, y continuaremos con este tema de la avaricia. La Biblia y Dios ha sido muy tajante en este tema y es su deseo que dejemos a un lado el egoísmo, pero que también nosotros tengamos la vitalidad de la palabra en nuestra mente y vamos a entender muchos aspectos. Por un lado, el entender que el tener mucho dinero no es sinónimo de pecado, pero también entender que la pobreza no es una virtud. ¿Qué es lo que Dios habla acerca de la avaricia? Es ese deseo compulsivo por acumular, por poseer, aun cuando sea poco o aun cuando sea mucho, porque ese deseo excesivo nos desenfoca de Dios y ponemos el foco en otras bienes, en posesiones, en una posición, en poder, entre otras cosas. Entonces vamos a orar que el Señor sea direccionándonos en este día y oramos y continuamos con nuestro estudio. Padre bueno, te damos las gracias por la bendición de poder estar juntos. Gracias por ese tiempo que nos das de meditar en tu palabra y pedimos tu guía y tu dirección en ello, Señor, que tú estés hablando a nuestros corazones y que podamos ser examinados por tu palabra, pero también ponerla por obra, Señor. A ti damos la gloria, a ti damos las gracias y oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Terminábamos concluyendo el estudio pasado con un texto que nos afirmaba que la avaricia es idolatría. Y es idolatría porque es la adoración de los dioses del dinero, del poder y de la posición. Entonces, ¿cuál será la cura para la avaricia? Esa era una tarea que teníamos. ¿Cuál es la cura para la avaricia? Y vamos a ver dos aspectos, dos antídotos, dos cosas que nos van a ayudar para curar, para sanar nuestro corazón en cuanto a la avaricia. Uno de ellos es el contentamiento y el otro es la generosidad. Contentamiento y generosidad, esos son lo opuesto, lo contrario a la avaricia. Definíamos la avaricia la vez pasada de la siguiente manera: es un excesivo deseo de adquirir o poseer más de lo que realmente necesito. Excesivo deseo de poseer o adquirir más de lo que necesito. Pero también no es simplemente por las posesiones materiales que podíamos caer en la avaricia, sino entender que también es por el poder y también por la posición. Entonces vamos a ver un par de pasajes en el Nuevo Testamento que nos van a hablar un poquito acerca del contentamiento. El primero está en Hebreos capítulo 13, versículo 5. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Dice así la palabra: sean vuestras costumbres sin avaricia. Y mira cómo expresa el antídoto de una vez, o sea, contundente. Contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Y este pasaje nos contesta varias preguntas. Primero nos formula y nos da el antídoto para no caer en la avaricia y nos dice que es el contentamiento. ¿Cuál es la palabra o la definición, del contentamiento? En este contexto vamos a verlo: satisfacción de la mente. Me llamó mucho la atención la definición que encontré. Dice: todo comienza allí, en esa satisfacción de la mente con cualquier condición o evento. Satisfacción de la mente con cualquier condición o evento. El pasaje con que nos dice que debemos estar contentos. El pasaje nos dice que debemos estar contentos con lo que tenemos ahora. Entonces es un llamado de Dios para nosotros mirar y decir: mira, ser agradecido, estar contento con una satisfacción, primeramente aquí en mi mente, por las cosas que Dios me ha dado, por las posesiones que Él me ha brindado, por la posición, el trabajo, todas las cosas vienen de Él, de manera que Dios es el dador. Y debemos entenderlo de esa manera. Ahora la pregunta sería para nosotros: ¿tengo ese deseo obsesivo por adquirir más? ¿Por tener más? ¿Por escalar más? ¿Por tener una mejor posición? ¿Mejor poder? ¿Tengo ese deseo excesivamente en mi corazón? ¿O estoy contento con lo que Dios me ha dado? Entonces, eso por un lado. ¿Estoy satisfecho con la posición, con la posesión, con los bienes que Dios me ha dado? ¿O quiero y deseo compulsivamente más? Si estoy luchando con esto, estoy entrando en la avaricia. Cuando mi enfoque está en acumular, en ese deseo desenfrenado, en que todo el tiempo estoy pensando en lo quiero y lo quiero. Ahora, debo aclarar también que podemos anhelar cosas, podemos desear cosas,
Pero nuestro enfoque se pierde cuando ese deseo y ese anhelo se vuelve algo excesivo, cuando todo el tiempo estoy pensando en eso. La Biblia dice: el que anhela obispado, buena obra desea, y es un anhelo legítimo. Pero ¿qué tal si yo me obsesiono y quiero el poder y quiero esa posición y quiero ser el obispo o quiero que escalar en mi trabajo y lucho y vivo simplemente para eso? Y me desenfoco en las cosas de este mundo, que también es algo que nos habla Colosenses 3, que debemos poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Aquí en la tierra nos obsesionamos con tener el último celular, andar con la última moda, andar, no sé, con ciertos bienes y tener cierto estatus y cierta posición en las redes sociales, entonces sacar foto con todas las cosas que adquieres, y estoy envuelto en este mundo. Y ahí es cuando la avaricia entra y me coge la mirada y la pongo ya en los bienes de este mundo y pierdo la mirada en Dios. Ahí es donde nos estamos desenfocando, y ahí es donde esta distracción empieza a ser algo fatal que nos puede destruir en nuestra comunión con el Señor. Ahora, Dios, en su gracia y en su sabiduría, en este texto de Hebreos capítulo 13, versículo 5, también nos dice un por qué. ¿Por qué debemos estar contentos? ¿Por qué no debemos ser ávaros? ¿Por qué no debemos estar en ese excesivo deseo? Y si ustedes lo notan ahí en el versículo 5, nos dice el porqué, nos dice la razón, porque Dios apela a nuestra mente, a nuestro entendimiento, de que el pecado es ilógico y lo lógico es obedecer a Dios. Entonces, ¿qué es la lógica del mandato? El versículo 5 nos dice: porque Él dijo, ¿quién dijo? Dios. Dice: no te desampararé ni te dejaré. De manera que el escritor de esta carta, que es desconocido, apela a los atributos de Dios para que nosotros tengamos contentamiento. ¿Cómo funciona todo esto? En que Dios va a ser fiel en cumplir sus promesas. Y ese Dios que es fiel, que siempre ha cumplido lo que dice, nos ha dejado una promesa de que no nos va a desamparar, de que no nos va a dejar. Entonces apela al atributo de que Dios que lo conoce todo, Dios que lo sabe todo, Dios que trasciende el tiempo, Dios que es fiel en cumplir sus promesas, un Dios que está en todo lugar, te va a acompañar. Un Dios que es bueno, un Dios que te va a proveer, un Dios que en su providencia sustenta la creación, también te va a sustentar. Esa es la bendición y esa es la razón lógica para no entrar en la avaricia. Entonces, ¿por qué tenemos que estar contentos con lo que tenemos ahora? Tranquilos, hermanos, el Señor nos da para nuestras necesidades. Él ha prometido estar ahí para no dejarnos, para no desampararnos. Ahora, ¿eso no significa que vamos a padecer necesidades? Muy seguramente que sí, como ya lo vamos a ver en otro pasaje donde el apóstol Pablo nos da unas claves que él aprendió y nos revela un secreto maravilloso del contentamiento. Entonces, todo se basa en que nuestro enfoque esté en Dios, en que descansemos en sus promesas, descansemos en sus atributos, y que Él suplirá conforme sus riquezas en gloria lo que nosotros necesitemos. El apóstol Pablo compartió un secreto maravilloso, y ese lo tenemos en Filipenses capítulo 4, versículos 11 al 12. Filipenses capítulo 4, versículos 11 al 12. ¿Listos? Entonces dice así la palabra: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces, el apóstol Pablo nos está precisando aquí la clave también para no entrar en la avaricia. Y el apóstol Pablo lo expresa, y en otras versiones, ahorita les muestro el texto, donde dice que es como un secreto revelado, algo que Dios le enseñó. ¿Qué capacitó a Pablo para poder vencer exitosamente la avaricia? El contentamiento. Y mira que busqué las definiciones de las palabras en contentos en hebreos y aquí en Filipenses, y son diferentes. La palabra contento aquí da lugar a esta definición. ¿Listos? Vamos a mirarla aquí en todo momento. Da la idea de que nosotros tenemos lo suficiente. Da la idea de que no necesitas ayuda. Da la idea de que estás como en un cerco y no necesitas más. Entonces dice suficiente en uno mismo. Tengo suficiente, no necesito más, tengo mi arco totalmente lleno, no necesito la ayuda de nada. Más o menos da la idea de este contento que expresa el apóstol Pablo aquí. Ahora, cualquiera que sea mi situación, dice el apóstol Pablo, dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido. Eso me llevaba a muchos pensamientos. ¿Qué pensamientos tenía? ¿Qué es aprender? Y el aprender lleva al experimentar, al uso, al hábito, a la práctica. Entonces el apóstol Pablo tuvo momentos difíciles.
Tuvo momentos de escasez, tuvo momentos de abundancia, tuvo momentos estar bien, estar, digamos, sin ninguna necesidad económica, pero también hubo momentos en que hubo gran hambre. Y el apóstol Pablo dice, he aprendido, cualquiera que sea mi situación, lo he aprendido a sobrellevar, está con ese hábito. ¿Por qué? Porque Dios se lo enseñó. De manera que él está acostumbrado a estar ejercitándose en medio de ese contentamiento y lo llevo también a nosotros. Entonces, claro que tenemos que aprender nosotros. Dios nos va a llevar por puntos altos, por puntos bajos, pero tenemos que aprender. Y ese aprendizaje sobre la experiencia, sobre el hábito, sobre el ejercitarnos en estar contentos. Y recordemos que el contentamiento en la definición pasada nos hablaba también de aquí de la mente. Y en la mente es donde se va a batallar con este tema de la avaricia. El versículo 12 nos expresa las condiciones en las que vivió el apóstol Pablo. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Dos contrastes totalmente, la humillación, el estar humillado, estar en ese valle, en una depresión, en gran hambre, como lo expresa el apóstol Pablo, pero también en la abundancia, en donde hay excesivamente, donde hay muchísimo y está totalmente saciado. Pero él dice, estoy enseñado, he aprendido el secreto. En el versículo 12, cuando dice, y por todo estoy enseñado, estoy mirando en otras versiones y aún en los originales y habla de un secreto. De un secreto que fue enseñado, que él lo aprendió y que él lo quiere compartir. Y esa es la cosa que yo quiero compartir también con ustedes hoy. Es el motivo también para hacer este devocional y se trata del contentamiento. Y una pregunta para que escriban aquí en los comentarios del canal de YouTube, para que escriban aquí en el chat en vivo, en el estreno. ¿Cómo podrías operar este secreto en tu propia vida? ¿Cuál es el secreto? Aprender a vivir en contentamiento. Aprender a vivir en contentamiento en cualquier situación. ¿Cómo pondrías a operar tú ese secreto del apóstol Pablo en tu propia vida? De manera que ya para ir finalizando este tiempo, la clave para este conocimiento, para este aprendizaje es por la experiencia, por el hábito, porque el apóstol Pablo fue ejercitándose por Dios, divinamente preparadas todas las situaciones de abundancia, de escasez, pero en todo él aprendió a estar contento. Que hay abundancia, gloria a Dios, qué chévere, puedo dar. Puedo ser generoso, puedo pensar en otros. Que tengo escasez, voy a depender del Señor y esto poquito que tengo voy a administrarlo bien, porque el Señor también me lo ha dado. Y bueno, todo esto sobre una base en un versículo que no lo quise leer al comienzo porque quería también que lo miráramos con detenimiento dentro de su contexto y notemos que habla del contentamiento y ese secreto. Y usted dice, no, pero qué difícil es vivir en la escasez, qué difícil es vivir y dar cuando yo tengo harto, porque es que yo pienso en qué cosas puedo comprar, qué cosas puedo tener. De manera que todo se trata y la clave del contentamiento está en el versículo 13 de Filipenses capítulo 4, que me imagino que usted se lo sabrá de memoria, porque dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y notemos que este texto lo hemos descontextualizado, que muchas personas de pronto hasta lo hemos usado mal en algunas enseñanzas, pero el texto habla y tenemos un poder, y es el poder de Cristo obrando en nosotros. De manera que para vivir en esos puntos de contentamiento, ¿quién es? No somos nosotros, no es nuestra capacidad, no son nuestras fuerzas, nuestro dominio propio, no es nuestra actitud, sino es Cristo en mí. Todo lo puedo en Cristo. Sin Cristo no podemos nada, pero en Cristo sí lo podemos hacer. Sin Cristo no podemos estar contentos cualquiera que sea mi situación. Sin Cristo yo no puedo estar contento en la escasez. Sin Cristo yo no puedo estar contento en la abundancia. Sin Cristo nada somos. Y eso se trata de la vida cristiana. Y como creyentes tenemos que entender que no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Y el apóstol Pablo lo expresó en otro pasaje en donde dice que ya no vivo yo, ya no son mis deseos, ya no es mi propia carne, mis fuerzas, sino Cristo en mí. Y la vida cristiana se vive así, Cristo en mí. Él me da la autoridad, me da la capacidad, me da su Santo Espíritu, me da su palabra para que yo pueda obrar y vivir la vida que agrada al Señor. Es Cristo en nosotros. Entonces la primera clave para vencer la avaricia, para vencer ese deseo excesivo de querer, de acumular, de poseer más, está en el contentamiento. Entonces cuando tú vayas a hacer alguna compra, cuando tú en tu mente, en mi mente, podamos pensar, uy, ese celular, uy, no sé, bien, en qué quiero adquirir. ¿Es legítimo eso? ¿Es un capricho mío? ¿Es un capricho de mi carne? ¿O verdaderamente es una necesidad? No estoy en contra de que compremos cosas, lo repito de nuevo, no estoy en contra de que compremos,
compra, pero compra lo que sea necesario. Tengamos contentamiento. Si tenemos un salario y no podemos hacer muchas compras y tengo este celular y pues me funciona y me sirve para lo que lo necesito, ¿por qué quiero ese último celular que vale más de 2 millones de pesos, con el cual no puedo ni contestar una llamada en la calle? ¿Por qué lo quiero? ¿Es legítimo ese deseo o estoy simplemente obsesionado con poseerlo porque es que lo quiero para mí? Entonces, que examinemos nuestros corazones, que el Señor pueda examinar en nuestro interior lo que está pasando, si ese deseo y ese anhelo verdaderamente me está obsesionando y me estoy desviando y con mi mirada puesta en otro lugar y no poniéndola en Dios. Que el Señor nos ayude a que la avaricia no se entronice esos deseos y esas pasiones y que no estemos viviendo a la par de este mundo en desenfoque por posesiones, por viajar, por los placeres, la satisfacción, sino que estemos buscando primeramente las cosas de arriba, tal como nos lo habla Colosenses capítulo 3. Entonces que el Señor nos siga guiando y direccionando y permítame terminar con una oración. Padre, a ti damos la gloria, las gracias por la bendición de tu palabra. Pedimos que seas tú guiándonos, direccionándonos también en lo que tú quieres enseñarnos. Dios, ayúdanos, Padre, también para controlar nuestros deseos, para batallar en nuestra mente contra la avaricia y que podamos tener ese contentamiento que tanto tú nos hablas en tu palabra, que no nos dejemos desenfrenar por este deseo compulsivo por adquirir más, Padre. Oramos dándote la gloria en Cristo Jesús. Oramos. Amén. Amamos, que el Señor les bendiga grandemente, que la paz del Señor gobierne en nuestros corazones. Chao, chao.